Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, amigas y amigos, y por supuesto darles la bienvenida a Agenda Abierta. En este primer tramo de nuestro programa vamos a estar conversando, intercambiando acerca de política, de campañas internas, pero también de su trabajo parlamentario con el diputado Walter Cervini, hombre del Partido Colorado, del sector Crece, además, que respalda la candidatura de Robert Silva. Cervini, como siempre, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Renzo, un gusto para mí estar por aquí y bueno, estar en contacto con esta audiencia que hace unos cuantos días no venía por acá. Yo hablaba en la breve intro sobre el trabajo parlamentario, ahí o por así pienso comenzar. Usted ha trabajado mucho en la ley de talles, de hecho en los últimos días ha planteado algunas modificaciones. ¿A qué obedecen o a qué responden las mismas y por qué interesarse en una situación o en un tema como este, los talles en nuestro país? Bueno, es un tema muy complejo que genera una problemática importante en mucha población, a mi criterio más de lo que nos pensamos. Si bien hoy no contamos con la información exacta de cuántas son las personas que tienen los problemas, manejamos algunos datos. Por ejemplo, hay una encuesta realizada por el grupo de Retail, que es una encuesta telefónica con 300 casos, en donde arrojó que el 63% de la población tiene problema en acceder a su talle, o sea, conseguir su talle, el 63%. Aparte de esto, tenemos, según el Ministerio de Salud Pública, la información que el 50% de la población en Uruguay tiene sobrepeso. ¿Esto quiere decir que sufren de obesidad? No. Tienen sobrepeso. En ese 63% Permítame, de gente... abro paréntesis. En aquello de acceder a los talles no es exclusivamente la obesidad o el sobrepeso. No. También está el otro extremo. Sí, claro. Nosotros siempre cuando hablamos en particular de este proyecto de ley, nos referimos a los talles de los extremos. Lo más complicado de conseguir en plaza son los talles más pequeños y los talles más grandes. Esa es la escala que nos está. Después, los talles comunes, S, L, M, XL, están en varios lados. No serán iguales en un lugar a otro, que es otro tema. El L no es lo mismo en un comercio que en otro, en una fábrica que en otra, en un importador que otro, pero se encuentran. Ahora, el problema es que los cuerpos de los uruguayos no entran en esos cuatro talles. No es una representación de lo que la población, de la corporalidad de la población. Entonces, también, y no quiero ser muy extenso, pero debo de decirlo, en lo que refiere a salud mental, tiene una arista muy importante el problema de no acceder a ropas, y le voy a poner ejemplos claros como para la gente lo pueda identificar. Adolescentes que no encuentran las prendas que quieren para comprarse o ni siquiera las prendas que pueden conseguir de su talle, sean de los más pequeños o los más grandes. Muchas veces se aíslan y dejan de concurrir a eventos sociales, a fiestas y demás. Personas con problemas de obesidad que no encuentran, por ejemplo, no para comprar ni para alquilar un traje o un vestido para poder concurrir a un casamiento, una fiesta o demás. Se terminan aislando. Hay una cantidad de casos que hemos comprobado en este tiempo que venimos trabajando que se da ese aislamiento en un tema muy delicado como es la salud mental. Entonces no es solo que la gente no pueda acceder a sus talles, no es solo que la gente termina pagando los talles de los extremos como son los más complicados de conseguir, más caros, porque no se consiguen, y ese precio más caro no es relativo a lo que se gasta además de repente en la tela, sino que se cobran más caros porque justamente son los más difíciles de conseguir. Entonces, este es el tercer quinquenio que se trabaja en el Parlamento para obtener una ley de talles que hasta el día de hoy no ha salido. Tercer quinquenio. Hoy embajador Enciso, en su momento diputado, Partido Nacional presentó un proyecto, Pía Biestra, diputada en su momento, hoy integrante de la dirección impositiva, Eduardo Elinger, todas personas que han trabajado con distintos proyectos y no han podido tener, el Elinger del Partido Colorado Maldonado, no han podido tener vamos a decir, los apoyos necesarios para ser votado. ¿El Frente Amplio, alguno de los legisladores planteó esto? Sí, ha trabajado, el Frente Amplio ha trabajado, incluso yo vengo trabajando con la diputada Betiana Díaz en la Comisión de Género, con la cual intercambio mucho, y hemos llevado adelante una cantidad de modificaciones y de intercambios. ¿Dónde estaba la barrera, Cervini? ¿Por qué no se avanzaba? La barrera es que
no se podía determinar un texto que fuera un primer paso, o no, vamos a llamarlo distinto, que fuera solución para que la gente encuentre los talles y no se dañara a la industria y al comercio. Y les voy a explicar por qué. Nosotros el año pasado en Comisión de Género votamos un proyecto en donde se marcaba la obligatoriedad a los comercios de tener los talles de los extremos y se marcaban multas para los comercios o las... Cuando hablamos, vamos a identificar primero para que la gente entienda. Importadores, traen ropa de afuera. Industria, fabricación nacional, las fábricas que fabrican la ropa en nuestro territorio. Los comercios, las tiendas que venden la ropa. Agregamos casas de alquiler. La opción que los trajes, los vestidos, esas casas de alquiler que agreguen los talles pueden también entrar al beneficio que ahora le voy a decir. Le queríamos, o sea, en busca de esa solución le poníamos una obligación que era imposible, porque sabe una cosa, Renzo, es imposible que un local tenga todas las prendas de todos los modelos, de todos los colores, de todos los talles. Eso iba a generar una cantidad de problemas que iba a ser inaplicable, los comercios podían ser multados y la verdad es que la gente no iba a tener la ropa que precisaba. Entonces, ese proyecto que en su momento lo voté, y les voy a explicar por qué, porque nos faltaba muchísima más información y las cámaras de industria de la vestimenta, la cámara de comercio, la cámara de importadores de calzado y textil, no estaban tan dispuestos a darnos la información, a tratar de adelantar. Siempre para la industria se vio como un cuco la ley de talles. ¿Por qué? El miedo al daño del sector. Entonces, luego que se votó ese proyecto el año pasado, el intercambio fue muy fluido. Y más, ustedes estuvieron presentes, estuvimos en reuniones con el Centro Comercial del Pando, en una reunión muy rica de intercambio y de diálogo, que dio insumos que de hecho están puestos en este proyecto de ley nuevo. La Cámara de Comercio, la Cámara de Industria de la Vestimenta, Cicaltex, que son los importadores de calzado y demás, asociaciones civiles, nos reunimos con el Sindicato de la Aguja y el Hilo, una cantidad de insumos tuvimos, en donde la semana pasada presenté un nuevo texto, en donde traté de recoger los planteamientos de todos lados, pero sí dando un paso en la solución de encontrar los talles, de que la gente pueda encontrar los talles y que la gente no tenga que pagar sobrecostos en los talles. Este texto cambia la obligatoriedad por estímulos. Estos estímulos, tanto para importadores, industria, comercios, casas de alquileres, son a través de descuentos de impuestos. O sea, se deja de lado el aspecto punitivo o de castigo y se incentiva. Se va por el incentivo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Solucionar el problema de la gente que no tiene los talles, que la gente encuentre la ropa y que no la pague de más. Y aquel comercio que lo tenga va a tener una rebaja en sus impuestos. Exactamente, que lo determinará. Hay muchos aspectos que son para la reglamentación. Cómo accede, cuánto es el descuento y demás, son todo cosas que se establecen en la reglamentación, en donde el Ministerio de Economía queda presidiendo y encarando ese trabajo, que ahora uno de los puntos que le voy a decir es la creación de la comisión honoraria en busca de lo que es la promoción de la vestimenta y bueno, vamos a decir, del trabajo, que el trabajo continúe. Y a priori, Servini, porque usted lo ha dialogado con otros integrantes de la Comisión de Género, que es el que lo está tratando, seguramente lo ha hablado con algún personal del Ministerio de Economía y Finanzas, todo parece indicar que se aprueba. Este texto como está, que recoge eso, se cambia la obligatoriedad por estímulos a través de exoneraciones de impuestos, se agrega un artículo en donde esos comercios que accedan a traer los talles y accedan al beneficio del descuento impositivo sean publicitados a través de los canales oficiales del Estado. Esto permite no solo la promoción a los comercios que se preocupan por traer los talles, sino una información tan necesaria que es para la población que no encuentra el talle, que sepa dónde están, cómo están, que están cumpliendo con la normativa y dónde se encuentran, y principalmente en el interior, Renzo, porque en la zona metropolitana a veces es más fácil que alguien pueda traer, pero en el interior es más difícil. Y se mantienen dos puntos del proyecto anterior: la creación de un estudio antropométrico pautado cada 10 años, que es un estudio para explicarle a la gente. Ese estudio lo que hace es como una encuesta, toma una muestra de la población de distintos lugares, de distintas edades, voluntarios, que son analizados a través de una serie de escáner, en donde esa información se procesa y se puede determinar cómo es la morfología, cómo son los cuerpos de los uruguayos. Ahí hay hasta una cuestión vinculada a lo sanitario también, ¿no? Bueno, sí, claramente. En estos estudios.
Bueno, el estudio lo que permite es tener la información que hoy no tenemos, por eso estamos dando un primer paso que no es la solución definitiva de los talles, pero es un primer paso. Hoy no se sabe cuál es la corporalidad de los uruguayos y uruguayas. Hoy no se sabe, hoy tenemos esos datos, 50% de los datos de salud pública, 50% de las personas que viven en Uruguay tienen sobrepeso, que no quiere decir obesidad, pero claro, sobrepeso. Pero ese estudio arrojaría otros insumos. Sí, claro, sería muy útil para el Poder Ejecutivo a través de los ministerios, sería muy útil para el Poder Legislativo para tratar de encarar con muchísima más información un proyecto de ley, sería insumo para la Comisión Honoraria, que es otro de los puntos que se mantiene, presidida por el Ministerio de Economía, MIDE, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Cámara de Industria de la Vestimenta, Cámara Comercial, Cicaltex, los importadores, presencia de sindicatos, asociaciones sociales y asociaciones civiles. Esa comisión honoraria también va a tener esos insumos. Entonces, este proyecto de ley que presenté, que ya fue votado esta semana en una sesión de la extraordinaria de la Comisión de Género por todos los partidos, Cabildo Abierto, Partido Nacional, Frente Amplio y nosotros Partido Colorado, votamos por unanimidad este proyecto, que ahora va a pasar el miércoles 3 de abril a la Cámara, al plenario de la Cámara de Diputados, en donde ahí estaremos discutiendo en el Pleno del Cuerpo esta ley, recibiendo algún insumo, intercambiando, y en el caso de juntar las voluntades ya no estamos adelantando, porque ustedes saben que el periodo se va rápido y estos contactos con Cámara de Senadores son necesarios. Ya hablamos con la vicepresidenta Beatriz Argimón, en que está apoyando la ley de talles, que está comprometida a recibir el proyecto y a tratarlo con la mayor celeridad posible en la Cámara de Senadores para poder lograr en este tercer quinquenio que se trata la ley de talles este primer paso que no daña a la industria, que busca solucionar el problema, y creemos que es un texto adecuado para juntar los ánimos de los distintos partidos y los distintos legisladores para que sea votado. Servini, si hacemos la pausa y luego charlamos de política, ¿le parece? Perfecto. Tanda y enseguida regresamos. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Y lo anunciábamos en el tramo anterior. Hablamos de política. Campaña de cara a las internas o a las primarias en nuestro país, con un liderazgo claro, constante, de Silva, una aparición allí que por lo pronto sorprende, al menos al no político en este caso, a nosotros, de una buena marca por parte de Ojeda. ¿Se esperaba un número así? Y por cierto, ¿qué generan usted estas encuestas y ese liderazgo de Silva, Servini? Bueno, nosotros estamos apoyando, los que provenimos del sector ciudadano, da origen a lo que es el paraguas Creces, en donde apoyamos la candidatura de Robert Silva y se están sumando agrupaciones a nivel nacional también apoyando a nuestro candidato. Creemos que la mejor opción dentro del partido, y ha demostrado en su gestión al frente de la educación del país en momentos muy complicados, en donde con la mano firme pero tendida para el diálogo logró iniciar una transformación educativa relegada hace mucho tiempo en nuestro país, pese a que todos la prometieron. ¿Se acuerdan lo de Mujica? Educación, 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 y después terminó diciendo que a los sindicatos había que hacerlo pelota porque no lo pudo hacer. Robert Silva logró iniciar esa transformación educativa. Robert Silva logró tener los centros de estudio abiertos en una situación tan grave como fue la pandemia, y Robert Silva logró tener los comedores para los que están en los centros de estudios abiertos siempre, para que los chiquilines tuvieran esa atención, incluso con algún paro mediante,
que me acuerdo que complicó y lo menos que pensó fue en atender a esos gurises y esto se llevó adelante. Eso más una cantidad de cualidades a nosotros nos hace elegir dentro del espectro de candidatos a Robert Silva, lo promocionamos, estamos trabajando con él en muchas recorridas e identificamos que es un candidato que viene creciendo y viene trabajando a paso firme. Luego se suma una variedad muy grande de candidatos dentro del partido, hace poco se sumó un 7º precandidato, que es mujer en este caso, precandidata digamos, y el espectro es muy grande. ¿Se proyectaba que H podría llegar a ser precandidata o sorprendió a propios y ajenos, Servini? Bueno, lo tomamos como una decisión personal de ella. Creo que si lo está haciendo es porque entiende que es su momento y lo quiere hacer. Naturalmente nosotros ya elegimos nuestro candidato y dentro de ese espectro, como tú lo preguntabas, también por el crecimiento, me imagino que hace referencia al crecimiento en alguna encuesta de Andrés Ojeda, y en ese caso lo que tengo que decir es que por supuesto que las encuestas son una fotografía y son insumos buenos de trabajo, pero en una muestra tan pequeña, creo que en la última encuesta que da a Ojeda creciendo, llegando al mismo porcentaje que Robert Silva, el muestreo del Partido Colorado es de 100 y poco de consultas, entonces el margen de error supera lo que puede medir hasta el candidato más votado. Digo, las encuestas hay que tomarlas, a veces te dan los números bien y vos te pones contento y a veces te empardan y se pone contento el otro. Pero bueno, en la mayoría de las encuestas Robert Silva se encuentra adelante, pero fundamentalmente los que conocemos el Partido Colorado, por ejemplo, un caso claro en donde Tabaré Viera, que es otro de los precandidatos, siempre lo ponen muy abajo, y los que conocemos la interna del partido sabemos que viene con los votos del norte, que esos los tienen en un acuerdo que tienen con el senador Coutinho, Rivera y Salto, esos votos que votan importante el Partido Colorado suman mucho en una interna. Nosotros en la interna pasada con Talvi sacamos 180.000 votos. Y si uno arranca con una estructura de 2 departamentos de votación muy fuerte, me cuesta creer que estén tan abajo en la encuesta. Ciudadanos crece, tiene la estructura territorial más grande del Partido Colorado, con presencia en los 19 departamentos y con presencia muy fuerte, con muchísimos legisladores, pero con muchísimas también posiciones de compañeros que están trabajando en el Ejecutivo y que lo han hecho de gran manera. El ministro de Ganadería y el ministro de Ambiente están apoyando a Robert Silva. Al mismo tiempo, otra cantidad de compañeros con despliegue en todos los departamentos. Servini, usted mencionaba a Talvi, ¿no? Hoy mirándolo a distancia, ¿no? Con la primera vez como legislador, pero mucho tiempo militando desde la participación en las elecciones de la juventud, sí, de Colorado, ¿no? ¿Cómo siente lo de Talvi? ¿Lo siente como una traición? Yo no sé si traición, porque Ernesto Talvi en su momento expresó un cúmulo de cosas por el cual le llevó a tomar la decisión de abandonar la política. Por supuesto que no es lo que esperábamos ni es lo que queríamos, porque los que nos embanderamos y trabajamos en el territorio haciendo promoción al proyecto político de Ernesto, fue un batacazo muy grande, ¿no? Y uno lo mira al momento de ahora y dice, capaz que no estábamos con esta interna como estábamos y si hubiéramos seguido con el candidato y hubiera sido otra cosa. Pero hacer estudios, hacer estudios contrafácticos creo que no suma, y menos en una campaña como estamos. Talvi se fue en su momento, tiene sus motivos. Pero ¿cuánta gente ha dicho me voy y luego regresa? Está lleno en el sistema político de eso. Nosotros me voy, pego un portazo, no tenemos la información. Y a los 2 o 3 años vuelve. Él fue categórico. En algún momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, se generó una movida como el retorno de Talvi, y desde el sector lo consultamos y él nos expresó que su decisión fue tajante, fue por, entre otras cosas, por temas personales, y él no quiere volver a la política. Entonces
Bueno, nosotros los colorados seguimos nuestro camino, nuestra vida orgánica, tenemos nuestros candidatos, estamos fuertes, estamos trabajando. Yo estoy contento porque las encuestas, si uno compara las encuestas de ahora que nos dan números tan bajos con las anteriores, nos dan más ahora que antes. Entonces digo, ya nos da para ilusionarnos. A ver, Servini, de los precandidatos hay por lo menos 3 que son bastante jóvenes. Silva entra en los jóvenes. H ni que hablar, Ojeda también. ¿Hay un recambio generacional en el Partido Colorado? ¿Eso está ocurriendo, Servini? Uno de los principales problemas que tuvo el Partido Colorado fue que tuvo liderazgo tan fuerte como el de Jorge Valle y el de Julio María Sanguinetti, en donde no creció ningún otro liderazgo que alternara cuando ellos no estuvieran. ¿Qué pasó? Pero eso era porque Servini, porque nadie se animaba a disputar el poder o porque ellos no se lo permitían. No sé si nadie se animaba. También cuando tenés liderazgos tan fuerte es difícil hacer algo nuevo. En su momento lo quiso hacer Pedro, le fue bastante bien, a la otra no le fue tan bien y después otra vez tuvimos la mala suerte que un candidato nuestro se alejaba de la actividad política, otro cimbronazo más. Este fue anterior a Talvi, ¿no? Pero tampoco no se siguió con una generación nueva. Yo creo que hay una efervescencia muy buena en el partido y ya les cuento y les adelanto que hay un muy buen clima. En el partido no hay esos enfrentamientos. Yo me acuerdo que antes el Foro y la 15 tenían unos enfrentamientos tremendos en todo lado y yo no veo ese clima hoy en el partido. Yo creo que... ¿Qué hay que tener, Servini? ¿Qué hay que tener para abrirse paso en la política y en su caso dentro del Partido Colorado siendo joven? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener ganas de dedicarse a una tarea que es tan, si se hace bien, es tan buena como la política. Yo no me imagino hoy estando fuera de la política con la oportunidad de hacer cosas lindas como tuve, ¿no? Yo siempre trabajé en lo social. A mí, en su momento, a mi familia le fue muy mal económicamente y con el trabajo y con un comercio que nosotros tenemos empezamos otra vez a estar en órbita. Y yo siempre soy muy agradecido de la gente y siempre hice cosas por la gente de mi zona en lo social y después identifiqué la política como una herramienta para poder hacer más cosas por la gente. Y hoy, luego de 2 periodos de edil departamental y este periodo como diputado, uno ve que en la pandemia pudo llevar el vacunatorio a su zona, que se consiguió lo necesario para armarlo, que se pudo llevar el primer cajero automático del Banco República, cuando en el periodo pasado sacaban sucursales y sacaban cajeros. La gente de mi zona no tiene que ir a otra ciudad. No solo el 18 de mayo, sino que también conseguimos el cajero para Toledo, el cajero para Progreso, que se acuerdan que lo habían explotado al lado de la comisaría y no se repuso más en el periodo pasado, cuando estaba el Frente Amplio. Ahora estamos viendo en Parque del Plata, en Soca. La policlínica de 18 de mayo, que nosotros planteábamos que se dejara prevista una puerta de atención 24 horas en el 2019, cuando el Frente Amplio la quería hacer corriendo antes de las elecciones municipales, no se hizo, y el día de hoy estamos a días de inaugurar una puerta de atención 24 horas en la policlínica. Servini, ¿sería candidato a intendente? Bueno, por supuesto que es una responsabilidad muy linda, porque uno tiene vamos a decir, las facultades para poder hacer muchas cosas. Entiendo que todo tiene su momento. Estoy esperanzado en esta opción de coalición republicana para Canelones y tengo en mi cabeza identificado quién quiero que sea el candidato dentro de mi colectividad para brindárselo a esa coalición, que es el momento, para mí es el mejor momento de quién puede ir. No quiero hablar de eso ahora porque... ¿Quién? Bueno, lo voy a anunciar en su momento el apoyo. Yo entiendo que ahora estamos en una campaña interna y no es momento de repente para andar entreverando las cosas y menos en grupo, ya que después también como partido vamos a tener que trabajar en los acuerdos para poder llevar un candidato en el caso que nosotros seamos la segunda fuerza en la elección de octubre. Pero en determinado momento sí me gustaría ser intendente de Canelones, pero todo tiene su camino, su proceso. ¿Usted considera que ahora no es su momento? No, yo... Me gusta aprender, me gusta recorrer mucho más. Digo porque yo me enteré que la primera reunión en serio de la coalición la hicieron en su casa. Dije, bueno, até cabo, digo, la casa de Servini va a ser el candidato Servini. La realidad es que me llevo muy bien con Pero todos. ¿lo hicieron en su casa o no? Sí, fue en mi casa.
me llevo muy bien con todos los legisladores de la coalición de Canelones, de todos los partidos y los senadores también. Los esperé con un asado y creo que por ser carnicero fui el locatario, y aparte que tenemos muy buena relación. Pero no, la realidad pero es que ¿toma esta decisión por respeto a Peña? ¿Por respeto a Adrián Peña? No, ¿Le cede el lugar a Adrián Peña? No, al contrario, yo pienso que Adrián viene trabajando muy bien, hizo una gestión formidable en lo que fue el Ministerio de Ambiente, viene haciendo una muy buena gestión en el Senado en donde se destaca su trabajo y por lo contrario me gustaría apoyarlo para cualquier iniciativa que él quiera tener, va a depender de lo que él quiera hacer, pero lo identifico como un punto alto del partido y como ejemplo a seguir de trabajo, de voluntad, de capacidad, de articulación. Si el Partido Colorado crece a través de Adrián, me siento tranquilo y me siento representado. 20 años del Frente Amplio en Canelones. ¿Hay chance de que la coalición le dispute la intendencia? Sí, claro. Pero no hay chances porque sea un acuerdo electoral esto de la coalición republicana. Una de las cosas que se habló en la reunión que usted mencionaba en mi casa fue que nosotros estamos creando una usina portadora de ideas para Canelones. La coalición republicana le quiere contar a la gente cuál es el Canelones que quiere, remarcando las cosas que se hicieron mal. Somos conscientes que hay cosas que se hicieron bien y le queremos dar continuidad, pero también queremos proyectar un Canelones de futuro, con ideas. Vamos por parte, sintéticamente, porque ya nos está quedando poco tiempo. Vamos a arrancar por lo malo. Gruesas líneas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que se le dio un cuerpo a la intendencia difícil de sostener. Lo malo es que se ha endeudado en forma continua desde hace mucho tiempo a través de los fideicomisos, en donde la Intendencia de Canelones, a través de los 13 fideicomisos que tiene, debemos hasta el 2050 más de 400 millones de dólares solamente de fideicomisos, sin tener en cuenta la cantidad de otras cosas que tiene que pagar la Intendencia, ¿no? Combustible, maquinaria, uniformes, o sea, más. Sumémosle que la Intendencia es una deudora contumax del Poder Judicial, en donde no ha pagado sentencias negativas que tiene pronunciadas por la justicia, en donde la Intendencia no ha pagado. ¿Esto qué me hace decir? Y bueno, que el peso de la Intendencia es muy grande. Tiene una cantidad de funcionarios de confianza excesivos, tiene una cantidad de direcciones excesivas que hacen que sea pesado, que por más impuestos que paguemos los canarios, usted imagínese, ahora, si Servini, se gana la intendencia, usted sabe cuánto pero momento, queda. Servini. Las direcciones, está claro que el futuro intendente, sea quien sea, puede reordenar. Y tiene que ver, yo entiendo el razonamiento suyo, el sueldo con el cargo que se ostenta. Está claro eso. Ahora, corrígeme si me equivoco, ¿los cargos de confianza no entran y salen con el intendente? Bueno, sí, debería de ser así. Ahora también, usted que nombró a Adrián Peña, hace poquito se votó el proyecto en comisión para que los funcionarios de las intendencias entren bajo el régimen de concurso en un 80%, si no me equivoco, como los entes. Pero ahora, yo siempre escuché esto, por lo menos. El cargo que entra con el intendente, se va con el intendente. Sí, bueno, pero en la gestión, a ver, cuando terminó el último periodo del Partido Colorado había 12 direcciones. ¿Y ahora cuántas direcciones hay? Se duplicaron. Yo me acuerdo de la elección pasada, en donde había un conocido candidato a diputado por la fuerza política del Frente Amplio, existía la dirección de tránsito y transporte. El dirigente del Frente Amplio no llegó a la banca de diputados y se separó la dirección de tránsito y transporte en dos y le pusieron de dirección de tránsito y al otro de transporte. Entonces digo, está bien que quieran poner a trabajar a la gente que no llega al Parlamento y demás, pero lo termina pagando el canario. Y el canario, el que ahora yo venía llegando, los pozos, los vemos todos. No lo va a decir Walter, que es colorado y quiere dar manija en contra del Frente Amplio. Los pozos los comemos todos. Estos días de lluvia, las inundaciones los comimos todos. Por ejemplo, en la zona de La Pala, Piedra, 18 de Mayo y Progreso, se tienen que limpiar 10 puntos, que nos ha pasado una máquina y tenemos que andar todo atrás sacando el agua. Que no me pesa ir a atender a una familia que está inundada. Y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo con muchísimo gusto. Pero ¿no será ahora que pasemos la máquina y no entre más el agua a la casa de esa gente? Servini, lo bueno. Bueno, yo creo que se han hecho algunas cosas interesantes en la gestión de residuos, hay que profundizarlas,
a través del Ministerio de Ambiente se apoyó con dinero, una suma importante, para empezar lo que es el cierre del vertedero de Cañada Grande. En los 19 departamentos se está promoviendo el cierre de los vertederos a cielo abierto. Yo creo que ahí hay cosas que hay que hacer. Creo yo que en el tema de recolección, si bien hay que afinar unas cosas y seguir apostando en lo que es vamos a decir, el reciclaje, que hoy se está haciendo un intento pero no está muy claro. Para mí hay que afinar un poco más lo que es la distribución de los contenedores y demás, que a la gente la tiene un tanto molesto, porque la intendencia hace el anuncio de los contenedores, llega a un barrio, dio los contenedores, los que sobra se los lleva, la gente que no se entendió y no los pudo levantar se queda sin el contenedor. No sé a cuánta gente le ha pasado, pero a mí me llegan casos impresionantes. Entonces digo, las cositas que están bien, por supuesto que las vamos a seguir. Las cosas que están mal, no. Las cosas que están mal, no. Las que denunciamos en su momento que están mal, no. En determinado momento habíamos gastado $1 millón en alquiler de vehículos en la Intendencia de Canelones. Y eso es una irresponsabilidad. Cuando una intendencia se presenta a una licitación y compra los vehículos, incluso tiene pago el recambio de la unidad. Entonces digo, hay que achicar el peso, porque le voy a decir una cosa, Renzo. Usted me preguntó si yo quería ser intendente, que yo le dije que no, me identifico que no es mi momento y algún día sueño con eso, soñar es gratis, no pasa nada. Pero ¿sabe el intendente que viene en el próximo periodo cuánto tiene libre para gastar en lo que quiera hacer de obras? ¿Cuánto? Un 3%. Después, todo lo demás está comprometido. Por los fideicomisos. Fideicomisos, deudas, cosas, el costo que tiene funcionar. Lo que sale en tener todas esas direcciones, lo que sale en tener todos esos cargos de confianza, lo que sale en tener el director de una dirección, el subdirector, al mismo tiempo el director tiene 4 asistentes y el subdirector tiene 4 unidades más, a su vez, y no, imposible. Imposible que Canelones pueda destinar un presupuesto mucho más grande en inversiones, pensando en un Canelones que se viene. ¿Usted vio la cantidad de gente que se está mudando a Canelones, el crecimiento que hemos tenido poblacional? ¿Y nosotros que vamos a tener un 3% para pensar en futuro? ¿O vamos a estar sacando crédito toda la vida y vamos a estar endeudados hasta siempre? Servini, muchas gracias, muy amable por haber estado aquí. Gracias a ustedes, un gusto. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Javier Radichoni. Radichoni, gracias por confiar en nosotros para realizar esta vuelta a los medios, por así decirlo, y fundamentalmente al ruedo político, porque hay mucho para conversar, ¿no? Recientemente usted realizó el lanzamiento de la lista 2050, pero es imposible no preguntar cómo ha llevado toda esta situación de su papá a cuesta, Radichoni. Primero que nada, que yo nunca me retiré de los medios. Capaz que son los medios los que se alejan un poco. Siempre he seguido trabajando, he estado en acción con la gente, tratando de estar cerca y militando políticamente. Por supuesto que internamente se lleva un duelo, que corre por dentro, que es muy doloroso y que incluye no solo a mi persona, sino a más gente que está involucrada sin quererlo y que también está sufriendo por esto. Por eso hay que ser muy respetuoso.
¿Sintió en algún momento que se utilizó como herramienta para destruirlo políticamente, Raichoni? Yo pienso que cuando uno está expuesto políticamente, públicamente, está expuesto a ese tipo de cosas, a que gente quiera mezclar las cosas, o quiera entreverar, quiera hacer un daño político sobre situaciones que uno realmente escapan totalmente a su control y de la cual no es parte, más allá de tener un lazo de familiaridad. Se han dicho muchas cosas que no son, que en su momento las iremos a rebatir como corresponde, pero sin duda que yo no comparto los hechos sucedidos, los condeno totalmente y no ha sido nada fácil para mí en lo personal, en lo humano, más allá de lo político, que es obra larga la campaña y bueno, vamos a estar trabajando fuerte para responderle a la gente que le tenemos que responder. Esto es un grupo que no solo es una persona, hay mucha gente atrás, hay un desarrollo social, político, de gente que trabaja en actividades sociales que es importante que tenga un lugar dentro de la política. Y nosotros tenemos que seguir en esa tarea, que es la que nos encomendó la gente. Cuando uno acepta ser electo, elegible a un cargo público, tiene un compromiso con la ciudadanía, tiene un compromiso con la gente que lo eligió. Y por esa gente es que vamos a seguir en la actividad y vamos a seguir luchando. Usted me acaba de mencionar, se dijeron muchas cosas que no son. Hay acusaciones que lo ponen a usted como el dueño de esa ticholera y que usted solicitó el desalojo, por ejemplo, y que usted decidió no pagarle a estas personas que trabajaban allí. ¿Eso es cierto o es falso, Raichoni? Yo hice esa empresa en el año 2006. Hasta el 2014 funcionó bajo mi titularidad. Yo arrendé el predio, soy arrendador del predio, a una empresa que se constituía parte de mi familia y parte de los socios, que terminaron de la peor manera, pero en una relación comercial en la que yo nunca participé. Y existían impagos anteriores a la realización de estos hechos. Eso generó muchos problemas más, imagínense, dentro de esa sociedad, y era evidente que los impagos continuaron hasta el día de hoy. No me quedó otra que pedir el desalojo de una planta que no está trabajando, que me genera una gran tristeza, que no haga lo que siempre hizo, que fue dar trabajo a la gente y alegría y sustento a muchas familias. ¿Por qué toma la determinación de seguir adelante? ¿En política? Sí. Porque es mi elección de vida, porque ya lo he elegido desde hace muchísimos años, desde 2010 que estoy siendo edil, después diputado del Partido Nacional, y tengo la obligación moral, ética ante la gente de seguir mi actividad política, es lo que elegí. Yo dejé una actividad industrial porque no le quería mentir a la gente. Le dije, me voy a dedicar a la política y me voy a dedicar de lleno. Y dejé otras actividades en pos de cumplir y de ser frontal con la actividad que hacía. Me parecía que no era justo para con la gente desarrollar una actividad y no dar la cara 100% a lo que la gente me votaba. ¿Siente en su fuero íntimo, siente que esto es un lastre muy grande, que lo perjudica, que lo afecta en lo político? Y eso lo dirá la gente, eso lo dirá la elección. Somos elegibles, la gente es la que elige. En lo personal estoy tranquilo, que sé que no es un tema mío, no tuve participación ninguna. Simplemente mi pecado en la vida ha sido trabajar y dar trabajo. Y nada más que eso. Lo demás lo va a resolver la justicia con las personas que las tenga que resolver. Yo voy a seguir mi camino y me parece que lo importante hoy acá es hablar de política. La gente quiere saber cómo vamos a ganar el tema político. Por último, ¿cuál es el mensaje a las familias afectadas, a todas aquellas que se ven involucradas en esto? Y el dolor muy grande, a pesar de que se dicen cosas que duelen, entiendo mucho el dolor de personas que no tienen nada que ver con el problema y que están sufriendo. Están sufriendo como también estoy sufriendo yo, pero más nada que eso, o sea, es un dolor enorme
los entiendo, los comprendo y espero que la vida los ayude y les pueda, en parte, hacer más fácil el seguir adelante. Vamos a hablar de política ahora, Radio Johnny. Lanzó la lista 2050 o relanzó la lista 2050. Lo hizo evocando a Wilson Ferreira Aldunate con aquello de que la lucha recién comienza. ¿Sí lo siente? La lucha por la libertad es todos los días, y la calle Pou decía la otra vez en un discurso que el gobierno de él iba a ser mejor si lograba que la gente fuera más libre en su final de su gobierno, iba a ser peor si no lograba que la gente fuera más libre. Creo que esa es la gran diferencia. Creo que el gobierno lo ha logrado, que la gente hoy es más libre en lo comercial, es más libre en los trámites que tiene que hacer para poder tener una empresa, para poder funcionar en el mundo comercial, es más libre porque paga menos impuestos, es más libre porque hay más trabajo, es más libre porque bajó el desempleo, pero es más libre porque aumentó el poder adquisitivo de la gente, es más libre a la hora de elegir, y creo que eso habla de un buen gobierno, de un gran gobierno, que necesita la continuidad, que necesita seguir 5 años más, que se encontró con un gran problema que es la crisis de lo que significó el COVID, pero que no tiene la culpa de una cosa que fue mundial y que realmente trancó el proyecto real del gobierno. Yo veo por un lado que el gobierno actuó muy bien y que ha habido un crecimiento importante, pero por otro lado uno piensa que el crecimiento podía haber sido muchísimo mayor si no hubiera sido por el COVID. Creo que este gobierno, como ninguno en la historia del Uruguay, se merece la continuidad. Johnny, nos centramos en el ciclo electoral que está transitando. ¿Cómo analiza la interna nacionalista? ¿Es competitiva? ¿Es interesante? ¿Es bueno? ¿Es malo que Delgado le saque tanta luz o tanta ventaja a Raffo? ¿Qué opina de los otros precandidatos de hecho? Opino que la encuesta verdadera es la que determina la gente el día de la elección, y que todos los candidatos del partido son buenos, que el Partido Nacional tiene que generar en esa pluralidad de candidatos la posibilidad de dar variedad a la gente dentro de lo que es una forma de pensamiento de libertad, dentro de lo que son los principios de partido, dar la posibilidad de que, de que los electores nacionalistas y la gente que llega al partido tenga opciones. Por eso nosotros también abrimos una lista departamental que da la posibilidad arriba de elegir candidatos a la presidencia. Creo que para nosotros es muy importante que la gente pueda elegir. Como se dice en la jerga política, va con todos. Sí, sí. ¿Por qué se toma esa decisión y no se elige un precandidato? Puede ser precandidata, ¿no? Porque también está Raffo y Corberán. Porque damos vuelta a la pirámide y ponemos arriba al dirigente local, ponemos arriba al dirigente de base, que es el que realmente lleva las políticas sociales y las políticas de Estado a los lugares últimos, ¿no? Que en realidad son los lugares primeros, son los lugares donde tienen que estar los partidos, donde tiene que estar la política. Por lo tanto, le damos prioridad e importancia que la lista que acumule sea la lista departamental. La gente quiere participar en el tercer nivel de gobierno, la gente quiere ser partícipe de decisiones. Y muchas veces Canelones has pagado el precio de tener esa falsa división en lo nacional, esa falsa división de sos de del otro, cuando en realidad después en octubre todos vamos a votar al mismo candidato. Y en esa división es que los grupos canarios se separan, se dispersan, se quiebran y pierden fuerza, que después les impide llegar a los cargos de Senado, que les impide llegar a los cargos de directorio, de entes autónomos, servicios centralizados, a los lugares donde está el poder para poder hacer por la gente. Entonces muchas veces esos que en vez de estar arriba acumulando en la lista más importante, que es la lista departamental, que es la lista que lleva a la gente de las bases, terminan siendo perjudicados, porque esos cargos de poder terminan en pirámides donde las cúpulas están muy alejadas de las bases. Esto es invertir el proceso, es poner al dirigente local en la primera línea, es darle la oportunidad de que sea él el que elija al presidente de la República, pero sabiendo
que su lista departamental es la que le va a defender la posibilidad de poder seguir haciendo cosas por su gente. Hablando de departamento, en su acto lanzamiento, yo no sé si tildarlo como un pasaje de factura, me parece que no, pero algo de eso creo que tuvo. Usted mencionó que hoy la coalición en Canelones es posible gracias a el desafío que usted adoptó en las pasadas, que fue ser un candidato más en las departamentales. ¿Por qué hace ese razonamiento? Y sinceramente se lo pregunto, Radichoni, ¿fue un pasaje de factura? No fue un pasaje de factura, fue una contratación de la realidad. A ver, ¿cómo? El Frente Amplio no había bajado en los procesos departamentales a nivel nacional hasta la última elección, donde el Frente Amplio baja 6 puntos de una elección departamental a otra, teniendo al intendente para la reelección. El que hoy es candidato a presidente del Frente Amplio con más chances fue el mismo que, siendo intendente, bajó 6 puntos frente a un grupo de candidatos a intendente que formamos dentro del Partido Nacional. Y volvió a tener 10 ediles como no tenía desde el 2004 el Partido Nacional. Pero un momento, ese razonamiento usted lo ataque a su candidatura. Yo lo ato a la posibilidad de que se polariza dentro de la candidatura del Partido Nacional, y no es un tema de egos ni de decir que fue por mí. Fue porque existían 2 candidatos que eran renovadores, y también hay que decir la verdad, la propuesta nuestra era renovadora, era distinta. Atrajo a mucha gente que vio un proyecto real para Canelones. Tan es así, tan real era, que muchas de las cosas fueron copiadas luego por el intendente. Mal copiadas muchas de ellas, pero intentaron ir en ese sentido, porque los 5 o 6 puntos principales de la campaña son los que desarrollaban el departamento. El tema de la basura, el tema del transporte colectivo, que hoy tenemos a COSE en contra del tren, en contra de poder coordinar servicios de transporte más rápidos a la capital, que es donde trabaja la gente de Canelones. El tema del desarrollo industrial, para que la gente no tenga que ir y trabaje acá, que los pueblos logísticos no se han desarrollado. El intendente no ha tomado acciones reales en lo que es el desarrollo industrial del departamento. También tenemos un atraso de 20 años en la construcción en altura de toda la franja costera de Ciudad de la Costa, más de 10 kilómetros con saneamiento. Entran 500 o más de 500 edificios, obras grandes. Hoy el intendente tiene el Costaplan, que era de la época que yo era edil, reducido a 3 pisos, para poder, mediante el régimen de excepciones, poder habilitar al que le guste según el gobierno de turno, y dar excepciones que obviamente todos sabemos que tienen que pasar a pedir permiso. Y esos permisos le dan poder al intendente. Un poder que es del intendente, pero que le quita trabajo a la gente, porque si se desarrollara en altura toda la costa, se multiplicarían los padrones, sería más fácil hacer frente al endeudamiento que nos deja este intendente, que es histórico, más de 550 millones de dólares y creciendo. Se fue sin pagar una sola cuota los últimos 2 fideicomisos que sacó. Un panorama paupérrimo que hizo que bajara 6 puntos. Nosotros lo adelantamos, todo esto que iba a pasar en la elección pasada. Si hoy el Frente vuelve a bajar 6 puntos, la concertación es gobierno de Canelones. ¿Va a prosperar esa concertación, Radichoni? Yo la voy a impulsar con toda la fuerza, porque creo que es necesaria, creo que es el cambio que Canelones necesita. Va a depender de temas nacionales, va a depender de quiénes sean los candidatos, pero en ese sentido vamos a ir. Nosotros la vamos a empujar de donde nos toque. Si nos toca liderarla a nivel de Canelones para ser candidato a intendente y para llevar ese modelo transformador, lo vamos a hacer. Y si nos toca dar un paso al costado en pos de que esto salga y de que se concrete y que en definitiva la gente tenga la posibilidad de tener un cambio en el departamento, también lo vamos a estar haciendo. Porque en definitiva tenemos que ser coherentes con la idea. Y la idea del cambio no es una persona que la lleva adelante, sino que es un equipo. Y yo prefiero ser parte de un equipo que desarrolle un cambio que ir adelante en un proceso que no llegue a transformar Canelones y que sea el culpable de que la gente siga en el ostracismo, de no llegar a servicios básicos que hace años tendrían que estar resueltos en el departamento. Radichoni, hacemos una pausa, tanda, y enseguida regresamos con más Agenda Abierta.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Raichoni, ¿qué reflexión le merece toda esta situación que se viene generando en la campaña, la denuncia contra Orsi, entre otros aspectos? Cosas que están en la justicia penal, porque la denuncia ya se hizo. A mí como legislador me corresponde mantener la separación de poderes y no opinar sobre el tema que está en la justicia. Es una obligación constitucional. Pero usted es un político. Sí. Y está en campaña. Sí. La denuncia a Orsi no es política, es personal. Es un hecho personal que se lo denuncia por una cosa en su ámbito, en su órbita privada. Y yo no puedo interferir en la justicia porque hay una separación clara de poder en la Constitución, donde la justicia es la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. No me corresponde opinar, se dirimirá donde se tenga que dirimir. Sí hay acotaciones de cosas que no me parecen que están bien. No me parece cuando aparecen representantes y dirigentes del Frente Amplio que dicen que atrás hay una operativa del Partido Nacional, etcétera. Me parece que eso no corresponde. Todos sabemos... Pero quien hizo pública esa denuncia tiene una lista dentro del Partido Nacional, ¿no? Que es Romina Celeste, Raichoni. Sí, pero de ahí a que hay una operativa, una persona que no ocupa ningún cargo dentro del Partido Nacional más que ser militante, porque usted mismo lo dice, es militante. Y que es una denuncia por una órbita, algo sucedió en lo privado, me parece que alegar estas cosas es muy grave y le hace más daño a la política alegar esas cosas que la denuncia misma. Entonces, si el Frente Amplio piensa eso, tendría que hacer la denuncia correspondiente. Se entiende. ¿Está bien que ex fiscales participen en política? Ojo que tal vez el caso más reciente puede llegar a ser Fossati, pero los hay en todos los partidos. Darviña Viera está participando activamente en el Frente Amplio. ¿Está bien eso, Raichoni? A mí que participen... Se lo pregunto como ciudadano y como político, ¿no? A mí que participen en política realmente no es lo que me preocupa. Me preocupa que participen, sí, en el ámbito judicial. Me preocupa, sí, pero a ver, ¿cómo es eso? Que haya fiscales que se sirvan de beneficios de haber sido fiscales o de haber tenido controles sobre la fiscalía para obtener beneficios a la hora de ejercer su actividad privada. Eso sí me parece mucho más peligroso y eso está pasando en el Uruguay. Tenemos un ex fiscal de corte que ejerce, que ha dado ascensos, que ha controlado a fiscalía, que la ha regulado a su antojo, que hoy defiende en algunos casos a narcotraficantes. Una Valleja, un claro caso, donde fue parte de formar o de dirigir equipos técnicos que tomaron decisiones sobre esos casos. ¿Por quién lo dice? Por el ex fiscal de corte de Jorge Díaz, claramente. Eso sí es peligroso para el Uruguay. Cuando usted mandata un equipo técnico a separar, por un lado, el autor material de un homicidio y por otro lado, el autor intelectual, se separa durante 3 años el caso y después usted aparece como actor, defensor, a quien se le imputa el homicidio intelectual, usted se está sirviendo de cosas que pasaron antes y sobre las que usted tuvo decisión. Y eso sí es peligroso para la democracia, eso sí es peligroso para la justicia y eso sí es peligroso para el sistema todo. ¿De qué caso me habla Raichoni? Usted es periodista de investigación, seguramente va a ir a los tribunales en La Valleja, en Minas, y lo va a entender, porque no son casos que la gente no conozca. Entonces, ¿cómo interpreto yo lo que usted me dice? Que si fue fiscal, ¿no puede ejercer luego como abogado particular? Yo pienso que tiene ¿O abogado privado? Yo pienso que cuando uno es fiscal de corte, no fiscal cualquiera, cuando uno tiene el poder... Bien. Hace la salvedad de si está al frente de la Fiscalía de la Nación. Bien. No solamente ejerce eso, sino que ejerce política. Tuvo un pseudo periodista con sueldo de fiscal durante todo el mandato,
cobrando un sueldo que faltaban fiscalías para la defensa de la mujer, faltaban fiscalías para lo que eran cosas que estaban reclamadas desde hace mucho tiempo, como es la violencia doméstica, como es el juzgado especializado de género también, y se le pagaba a un serio periodista que hoy hace actividad política militante y que es el vocero de Jorge Díaz en todos los casos, con plata del Estado. Eso sí me preocupa y me preocupa mucho. ¿No se tendría que trabajar en términos políticos eso? Aquí hubo Yo pienso que más que en términos Cabildo, políticos, ¿no? ¿Se acuerda? Cabildo lo planteó en la Cámara Baja. Son temas éticos. No prosperó lo que planteó. Son temas éticos porque son cargos que además no son electos. Porque uno con su cargo electo, bueno, se puede mover en la vida. Pero son elegidos por el sistema. Porque la venia se la da el Parlamento. Pero son dineros públicos. Son dineros públicos. Digo, pero también pasan por el filtro del sistema político. Está bien, pero no los elige la gente. Los elige quienes eligieron la gente, que son los parlamentarios. Los elige entre lo que hay. Tan es así cuando se forma la fiscalía, el fiscal de corte viene del Poder Judicial. Vamos a quedar otro poder. Fue en pago. Bueno, sí. Pero yo no me puedo postular para fiscal, Radechoni, y usted no, tampoco. usted no puede postularse para fiscal y menos para fiscal de corte. Es abogado en todo caso. No, usted no lo puede hacer porque no hizo los mandados que tenía que hacer para llegar. Usted no participó en el caso Feldman. Usted no agarró a un integrante del OPR-33 que era compañero del Perro Vázquez, que apareció en la foto de la Republicana con los precintos atrás y da en el inicio que es suicidio. Después todos sabemos que lo batieron. Y oculta el mayor arsenal de armas de la historia y dice que no tiene ningún relacionamiento y que actuaba solo. Usted no hace eso, por eso usted no es fiscal de corte. Yo tampoco lo hago. Y tampoco defiendo narcotraficantes. Ni vivo de la plata de los narcos. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando he sido abogado y he trabajado y defendido muchos casos penales, sé de dónde viene la plata del narcotráfico. Sé cuando usted defiende a alguien que tiene antecedentes por narcotráfico, sé que esa plata que estoy cobrando como abogado, sé de dónde viene. ¿Está blindado el sistema político respecto al narcotráfico? Digo por el caso Aguiar también. Contra el narcotráfico no hay nada que esté blindado. Ajá. El poder es muy fuerte, no es muy grande, y lo que hay que dar es una lucha permanente y directa. ¿Cuánto le importa a la gente el tema seguridad? Yo le voy a dar 3 temas. Mucho. Yo le voy a dar 3 temas. Economía. Seguridad. Trabajo. ¿Qué es lo que más le importa a la gente? Creo que el trabajo, porque es la base de la economía. La economía en lo que es dar trabajo o distribuir esa riqueza. Pero va ahí. Y en segundo lugar, la seguridad. La seguridad es parte también, porque en un país donde no hay seguridad es difícil desarrollar el trabajo. La seguridad mejoró mucho. No es la seguridad de Bonomi, no es la seguridad leal. Bajaron todos los delitos, inclusive el homicidio, comparado con 2019. Porque ahora hay un nuevo relato, una onda sui generis que sale a decir que hay más homicidio, y no es verdad, hay menos. Se ven, nos duelen. Es verdad también que los homicidios no son, en su mayoría, los que en los ámbitos que eran antes que más dolían, que eran repartidores, que eran gente que estaba en distribuidores, comerciantes, y son justamente muchas veces ajuste de cuenta. Pero hay niños asesinados, ¿eh? Han asesinado a balazos a niños de 2 años, a niñas de 8. Sí. Comparto con usted, está la droga en el medio, porque usan esos niños como escudos. Bueno. Ahora, ¿la solución qué es? ¿Sacar los militares a la calle? Primero que ¿El nada, allanamiento nocturno? ¿Cuál es la solución? el allanamiento nocturno ya lo propusimos en la elección anterior, ahora va a salir por suerte. Yo no solo firmé, sino que además ensobré con el allanamiento nocturno. No me cuesta mucho ahora seguir haciendo la campaña y estoy seguro que esta vuelta se va a lograr porque estamos todos del mismo lado. Pensamos todos en lo mismo. Es importante el allanamiento nocturno. Que se escondan boca de pasta base con fachadas que aparentan ser una familia, me parece que es muy grave y que el Estado tiene que hincarle el diente. En ese sentido hay que dar la mayor pelea.
También hay que controlar la salida, ¿no?, de las drogas. País de paso. Muchas veces el escáner del puerto y lo del aeropuerto hacen más que el control de la entrada, ¿no? Wilson Ferreira Dunate decía contra el contrabando: si ponemos un policía agarrado de la mano todo en la frontera, en algún lugar alguno levanta la mano y pasan. Y eso era con el contrabando en los años 80. Imagínense hoy con el poder que tiene el narcotráfico y querer frenar o pensar o decirle a la gente que vamos a frenar el narcotráfico por la frontera seca, por la frontera del río Uruguay. Bueno, es más lo que está roto el escáner del puerto que lo que funciona. Bueno, en esos temas que tenemos que trabajar. Bueno, ahora, no es la lógica tener un narcoestado que produce droga, que vende droga y que dice que no comete una actividad ilegal porque la legaliza. Pero que en el derecho internacional y en la lista de estupefacientes produce una sustancia que es nociva, que está declarada como droga en todos los países de la ONU. Y eso es el proyecto de Frente Amplio para luchar contra las drogas. El combate contra las drogas tiene que ser frontal, no permisivo. Si usted estudia la historia del Imperio Chino y de China, en la historia del siglo perdido, se da por los viajantes holandeses que llevaban el opio. Y termina siendo el peor siglo de la historia china. China tiene un resurgir luego del siglo perdido del opio por la lucha frontal contra las drogas. Yo no digo llegar a esos extremos que consumir drogas sea pena de muerte, ¿no? No estábamos hablando de eso. Pero sí perseguir a quienes la producen, a quienes la distribuyen. Ahora, está claro que aquí el mensaje del papá el problema delictivo es la pasta base y no la marihuana, ¿no? Está bien. Pero ya hay movimientos y ya hay muchos políticos que están hablando de legalizar las drogas, de legalizar la cocaína. Y a mí esas cosas me preocupan. ¿Y el mensaje cuál es? Cuando alguien va a la plaza pública con el niño a jugar a la pelota y le están fumando un porro al lado. ¿Por qué pasa eso hoy en Uruguay? Porque papá Estado le dice a la gente que fumar marihuana está bien. Yo no digo que se vaya a rajar las vestiduras y salir a perseguir a un joven que de repente, o una persona que está fumando porro. Pero decirle el mensaje de que eso es legal y que eso está bien. Permitir plantar 6 plantas, que da 800 gramos más o menos cada una por planta, y que le hacen dar más ahora con algunos sistemas que tienen, para que después esa droga entre en el sistema gris, que le llaman, que de gris no tiene nada, es mercado negro. Usted produce una sustancia que no la puede consumir y la vende. Y eso es lo que está pasando en el Uruguay. Entonces, hay que poner las drogas en remojo, hay que atender cuál es el mensaje del Estado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Internación compulsiva, tiene que ser, tiene que haber rubros para eso en el próximo gobierno. En este se intentó, fue difícil, encontramos un sistema de salud muy deteriorado. Tiene que haber un combate directo al narcotráfico, real, frontal. Este problema no viene de ahora. Lo que hoy está pasando son los efectos, los coletazos de lo que venía desde antes. Ray, Johnny, para cerrar, ¿cómo sigue esta campaña? Hace algunos días atrás fue el lanzamiento de la lista, ¿y ahora? Arrimarnos a la gente, recorrer, llevar la lista. Es la parte electoral, pura y dura. Llevarle la lista a la gente, defender el gobierno, explicar por qué está bueno que este gobierno continúe. Creo que la gente lo sabe, creo que la gente lo entiende. La gente mira para el costado, mira para la región, ve Argentina, ve Brasil, sabe que se hizo lo que se tenía que hacer y que estamos mejor que como arrancamos. Me gusta mucho una frase de la calle Herrera, que siempre decía: no todo está bien, pero todo está mejor. Y creo que cuando uno elige un gobernante y cuando uno elige un gobernante para que vaya en los momentos más duros, como fue el Uruguay, la pandemia, y termina llegando a puerto y termina con crecimiento y termina con mejoras para todo el Uruguay en muchos sentidos, el desarrollo logístico, lo que han sido las rutas, las carreteras, eso es integrar gente. Hay menos pobres, pero no solamente hay menos pobres por un tema económico de bolsillo, porque eso yo siempre digo, no son pobres, es un tema de financiamiento. Hay menos pobres porque hay más acceso a la educación, porque hay más acceso a la salud, porque hay más servicios, porque hay más facilidades, porque el Estado llega más lejos. Y la calidad de vida es lo que hace que una persona sea o no sea pobre, más allá del ranking económico, que también disminuyó en Uruguay y que también hay menos pobres porque hay más plata en el bolsillo. Hay legisladores como Cristina Lustenberg que señalan que la pobreza infantil creció notoriamente, al igual que creció la economía país.
Lo que se da no es el crecimiento de la pobreza infantil, las familias siguen siendo las mismas. Lo que pasa que hay un envejecimiento de la población nacional y los niños nacen más en contextos críticos que en la clase media. Durante 15 años el Frente Amplio los hostigó con impuestos a los sueldos, con impuestos al que trabaja, con impuestos al que genera, que hizo que mucha gente decidiera tener menos hijos para poder cumplir con esos impuestos. Y ahí tenemos el problema de lo que el Frente llama solidaridad. Y es una lucha ideológica que nosotros queremos dar desde el principio. Nosotros creemos que la libertad es el principal de los principios, mientras que la izquierda cree que la justicia es el principal de los principios. Nosotros creemos que tenemos razón, porque no hay justicia sin libertad, pero puede haber libertad sin justicia. La libertad siempre es el principal de los valores que la democracia tiene que defender. Y cuando el Frente habla de justicia y habla de solidaridad, durante muchos años le metió la mano en el bolsillo a la gente a través del Estado. Y el Estado no es solidario, porque el Estado es un ente que no tiene sentimiento, y la solidaridad es un sentimiento que solo pueden tener las personas. Cuando usted lo coacciona al Estado y le saca el dinero, no está siendo solidario. Ni usted, porque le están sacando de manera coactiva, ni el Estado, porque no siente solidaridad, ni el gobernante, que da la orden de que le saquen, porque tampoco lo están haciendo con la plata de él, y tampoco está siendo solidario quien recibe la ayuda porque no tiene contraprestación. Por lo tanto, esto hizo que el país fuera menos solidario, que el país se cargara de impuestos y que mucha gente dejara de hacer actividad social para tener menos hijos, para dedicarse menos a su actividad o gastar menos en su actividad para poder pagar impuestos, y eso hizo que los niños nacieran hoy más bajo la línea de la pobreza. Eso tiene que cambiar. Baja y va cambiando cuando se baja el IRPF, baja y va cambiando cuando la gente le rinde un poquito más el pesito y se puede animar la clase media a tener un hijo y a desarrollarse. Ray, Johnny, muchas gracias. A ustedes. Amigas y amigos, vaya el agradecimiento para ustedes también. Nos vemos la próxima semana con más Agenda Abierta. Chao.